Bienvenidos sean todos a Psicología, Marketing y algo más. Rosy Minaya, quien les habla, es psicólogo clínico, mercadólogo, educador y, como dice el título de este podcast, algo más. Estaremos brindando orientación de una forma sencilla, pero siempre basado en conocimientos científicos, con la intención de iluminar su día a día. Desde la cultura organizacional. El ser humano, por su naturaleza, está de una forma u otra vinculado con sus semejantes. Nace, evoluciona para desarrollarse en sociedad. De hecho, desde el vientre de la madre, el feto está conectado socialmente por medio del cordón umbilical y, mientras que en ese proceso de desarrollo evolutivo va acumulando costumbres al tener contacto con el entorno de la madre. Al mismo tiempo y de manera simultánea, recibe las emociones de su progenitora, su tristeza, amargura, frustraciones, alegrías, preocupaciones, tensiones, estado de ánimo, entre otras emociones. En esta génesis, el feto, que no tiene control de esos estímulos maternos, será afectado en el futuro, de una forma u otra, en su manera de actuar, reaccionar en cada escenario que le toque desempeñarse, incluso hasta en el modo de pensar. Pero lo cierto es que ese primer vínculo denota que somos seres sociales, que desde el vientre de la madre estamos vinculados socialmente. Teniendo esto como punto de entrada, desde la perspectiva psicológica, el actual del ser humano ha de estudiarse desde lo individual y lo social, y no necesariamente de forma aislada. Sigmund Freud, en el 1921, había afirmado que la psicología individual era sobre todo social, es decir, que las conductas sociales colectivas podían ser expresadas a partir de los mismos principios del psicoanálisis con lo que se explicaba el comportamiento individual. Más adelante, específicamente en el 1922, en su libro Psicología de las Masas, abunda, cito textualmente: es verdad que la psicología individual se ocupa del hombre individual y explora las sendas por las que éste procura encontrar la satisfacción para sus impulsos instintivos, pero solo raramente y en ciertas condiciones excepcionales está la psicología individual en posición de pasar por alto la relación de este individuo con sus semejantes. En la vida mental del individuo, invariablemente hay alguien implicado, sea como modelo, como ayuda, como oponente. Y así, desde un primer comienzo, la psicología individual, de acuerdo con este extendido pero enteramente justificable sentido de las palabras, es asimismo psicología social. Este planteamiento de Freud todavía no ha sido refutado por la ciencia, por lo tanto es creíble, tiene vigencia en la actualidad y por esa validez es la base de este análisis sobre el comportamiento del ser humano en ese lazo de doble vía, desde lo social a lo individual y viceversa. Al no ser entes aislados, todo lo que hacemos en ese vínculo social ha de influir en nuestros procesos mentales, estado de ánimo, manera de accionar, reaccionar, de expresarnos, dirigirnos a los demás y sobre todo en la forma de manejar las variables controlables y no controlables de cada hacer nuestro y por ende los estresores que se derivan de esas actividades. Esas influencias han de estar reflejadas en cada actividad que tenga una coyuntura social. En este sentido está la familia como primer centro de interacción e influencia social, las empresas, los centros educativos, pares, clubes, logias, entre otros grupos sociales. De hecho, en las organizaciones, ese comportamiento organizacional va influenciado en gran medida por la visión de la gerencia. Partiendo de esto, existen dos tipos de visión gerencial. Primero, la simbólica. Segundo, la omnipotente. La simbólica plantea que el éxito o el fracaso de una organización depende de factores externos que inciden en la empresa. En cambio, la omnipotente postula que el éxito o fracaso de una organización es responsabilidad del gerente, de la cabeza de la empresa. Ambas visiones son absolutistas y se radicalizan. La verdad es que estas visiones gerenciales todavía son aplicadas por algunos gerentes y sus influencias se reflejan en el actuar de cada uno de los miembros de la organización. Lo cierto es que las actividades gerenciales están influenciadas por factores externos. Y claro está, están influenciadas por factores externos y por el modo de actuar internamente.
es decir, sus costumbres. En las empresas, ese hacer, rehacer, forma de actuar, costumbre, su manera de desarrollarse, de interactuar y accionar en todos los niveles de su estructura orgánica, se le conoce como cultura organizacional. Esta involucra el norte a seguir de la institución, dicta su proceder ante la sociedad, su forma de manejo ante los entes sociales, gobierno, proveedores, clientes, colaboradores, competencias y demás entidades sociales. Robbins, en el 2018, en su libro Administración, la define, y cito textualmente, como los valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que comparten los miembros de la empresa, que influyen en la manera en que actúan y que distinguen a la organización entre todas las demás. El génesis de esa cultura organizacional viene impregnada por la visión y principios de los fundadores de la empresa, desde su individualidad, lo que está en su psiquis y por lo regular no está escrita. Simplemente fluye en cada accionar y reaccionar, en el modo de manejarse en los eventos que suceden dentro y fuera de la organización. En esa misma línea temática, cabe destacar que existen culturas organizacionales fuertes y débiles, donde las fuertes, los valores y filosofías están muy arraigadas en todos los niveles de la empresa y por ende la gran mayoría del personal se mueve en función de ellas. En las culturas débiles, los valores y filosofías son compartidos por unas cuantas personas, por lo regular por los integrantes de la alta gerencia, mientras en la cultura organizacional fuerte, los colaboradores son más fieles y la tasa de rotación del personal es bajísima. En la cultura organizacional débil es todo lo contrario. La conceptualización de la cultura organizacional planteada por Robbins conlleva entender de que es intangible, por lo tanto es perceptible. Los colaboradores la perciben en función de lo que experimentan dentro de la empresa. También es descriptiva. Esto implica que los miembros de la organización tienen su percepción y que la describen en función de lo percibido, independientemente de que sea de su agrado o no. De ahí radica la importancia de lo que se transmite. Por eso, esta tiene que estar dimensionada por, primero, prestar atención en los detalles, en la forma de que los colaboradores analizan esas pequeñas actitudes, acciones, que por más insignificantes que parezcan, son influyentes. Segundo, orientación hacia los resultados. El grado en que las empresas le dan más importancia en la forma de conseguir esos resultados que a los logros en sí mismos. Tercero, orientación hacia la gente, que se refiere al énfasis en que las gerencias en sus decisiones administrativas tienen presente el cómo le va a afectar al personal de la organización. En una cultura fuerte, donde hay prácticamente una química, sinergia en todo el personal, se hace hincapié en esta dimensión. Cuarto, orientación a los equipos. Se refiere al nivel de importancia en que la organización importantiza que el trabajo esté organizado en equipos y no en base al esfuerzo individual. Es decir, que los resultados se miden por áreas, departamentos, equipos de trabajo, comitivas u otros grupos de trabajo. Quinto, agresividad. Esta dimensión se refiere al grado en que la empresa fomenta entre sus colaboradores la cooperación entre ellos o que compitan entre sí para obtener sus logros empresariales. Sexto, estabilidad. Esta versa sobre en qué medida las organizaciones se centran en mantener su status quo, la estabilidad interna y que se refleje hacia afuera. En una cultura fuerte, la estabilidad es alta. Por último, y no menos relevante, innovación y toma de riesgos. En una cultura fuerte, motivan a los colaboradores a innovar y a tomar riesgos, a que sean creativos y desarrollen su potencialidad. En síntesis, las dimensiones de la cultura organizacional vienen siendo como los rasgos de la personalidad del ser humano, donde uno de ellos será el que prima en cada ser de la institución, aunque se desarrollen todas. Por eso te invito a que reflexiones sobre cuál es la dimensión dominante en la empresa donde laboras
porque al identificarla podrás entender las razones de la forma en que las actividades y procedimientos fluyen de una manera que no está escrita en ningún libro de administración de empresas. Y te aseguro que al comprenderlo podrás manejarte mejor en ella, sacando tu potencial, el de tus compañeros, mejorarás ese vínculo social, tu relación laboral y sobre todo encontrarás paz y armonía en lo que haces. Las familias tienen su forma de hacer, rehacer, accionar, su cultura organizacional. De hecho, el nombre científico para ello es dinámica familiar, que va normado por la visión de los padres, partiendo de su individualidad, de su historia de vida. Siempre se ha dicho que no hay un manual para ser padres. La verdad es que lo hay, pero no está escrito, porque de entrada lo primero que harán los padres es actuar en función de su visión, desde la perspectiva de sus creencias y valores percibidos por ellos de sus progenitores. Van a actuar en función de lo aprendido, repitiendo patrones, costumbres, su cultura organizacional, ya impregnada en todo lo que ellos son y representan. Siendo específico, unos padres que fueron criados bajo un estricto control, donde ellos no tenían voz ni voto, donde nunca recibieron palabras de afectos alentadoras, con ausencia total de gestos de cortesía, de agradecimiento, bien hecho, felicidades. Al contrario, siempre destacando lo peor de los hijos, sus errores, castigos extremos, palabras de insultos, donde lo que prima es la visión de ellos, porque lo bueno y malo que suceda en ese hogar es responsabilidad de la cabeza, visión omnipotente. Es muy probable, para no pecar de absolutista, que de adulto lo que hagan sea repetir esos patrones. Al tener sus hijos, han de reflejar ese libro, porque su cultura, su crianza, su modelo, es que esa costumbre, forma de criar, va a influir la manera de actuar en cada área de su vida, laboral, familiar, educacional y demás áreas de vinculación social, independientemente de que cada ser humano posea diferencias individuales por sus genes y rasgos de la personalidad. Los factores de crianzas, modelo de vida, indudablemente que la permean y viceversa. Si sus rasgos de personalidad son fuertes, al igual que sus genes, estas serían las que sean la influyente en la crianza recibida. Lo cierto es que todo lo recibido en nuestra vida se manifestará en la crianza de los hijos, en la relación de pareja y familiar en sentido general. Con esto no se quiere decir de que es un ciclo de nunca acabar, sin fin. Es que cada persona, independiente del medio social, está dando lo que está dentro de ellos y por lo regular fueron víctimas de circunstancias que estaban fuera de su control. La gran interrogante es ¿cómo romper ese ciclo? La respuesta no es tan simple como hacer el cuestionamiento, porque son muchos factores que influyen para romperlo. Una autoestima baja, desesperanza aprendida, locus de control externo y más consecuencias de esa crianza no se cambia de la noche a la mañana, ni solamente con orientaciones como esta o con expresiones de aliento. Hace falta que todos los miembros de ese grupo social reconozcan que la dinámica no anda bien y tengan la voluntad y el interés de que mejore y sobre todo buscar acompañamiento de un profesional de la psicología. Otra pregunta surge de esta reflexión. ¿Cómo saber que la dinámica familiar no es favorable? Son muchas las formas de darse cuenta de que la relación entre los miembros de un grupo social no anda bien. En este caso de la familia, pero una de las más importantes y comunes es el cambio de hábitos. En el caso de los hijos, era muy social, de repente se aísla de todo, no interactúa, descuido, baja sus calificaciones, se trasnocha, etc. En cuanto a las parejas, se expresan, pero no se comunican. No hay un acuerdo de lo que hablan. Sus conversaciones siempre son en tono alto, casi gritando, ofensas. Parece más una batalla, un ring, que un hogar. Los padres que no escuchan a los hijos, los hermanos que no comparten. No hay reglas claras, normas de convivencias, horarios. Interrumpen a los hijos cuando están jugando o viendo videos, películas, así como cualquier otra actividad de entretenimiento. En fin, son señales que el proceder en la familia, que la dinámica no anda bien. En resumida cuenta,
Todo este convivir afecta a los procesos mentales, la psiquis y por ende la individualidad. De igual forma, esas diferencias individuales influyen en esa dinámica, relación, vínculo social, porque somos entes sociales y todo lo que hacemos, rehacemos, nos afecta de una forma u otra y por ende merma nuestro desempeño o lo optimiza. La clave está en identificar cuál es esa dinámica familiar, dimensión de la cultura organizacional. De esa manera podrás confrontarla y hacer los ajustes necesarios para estar en equilibrio y armonía contigo mismo y con tu interacción con los demás. Hasta el próximo.